Entonces, Rocío, te cedo la palabra y quedamos atentas a ti. Ay, muchísimas gracias, Becky. Muchas gracias nuevamente por la invitación y pues bueno, aquí estamos con el compromiso que pues ya habíamos hecho en ese primer momento para continuar hablando de este tema tan importante como es la educación sexual en nuestras infancias y pues bueno, cuando comienza la pubertad, en la pubertad y la adolescencia, ¿verdad? Voy a compartir la presentación. Yo recuerdo que en algún momento, caray, a ver, ay, no sé, aquí está, muy bien. Pues ya habíamos visto como toda una primera parte y habíamos empezado a ver lo que es el abuso sexual infantil. Entonces, bueno, a esta charla le quise poner este nombre de ¿por qué hablar de sexualidad con mis hijos? ¿No? Pero bueno, para comenzar, a mí me gustaría que pudiéramos, pues, decir que compartan ustedes. La vez pasada les dije, bueno, en la siguiente sesión ustedes también van a compartir algo, pues ya lo dicen, es un taller. Así es de que me gustaría escucharlas, que ustedes me digan, para ustedes, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra sexualidad? ¿Quién nos quiere compartir? No sean tímidas, chicas. La vez pasada que hablamos ya habíamos dado alguna definición y habíamos hablado un poquito del modelo. ¿Qué recuerdan de qué es la sexualidad? ¿O qué les viene a la mente así? Si no tenemos conocimientos, digamos, pues ya científicos, sí tenemos conocimiento y experiencia de vida. Una o dos participaciones, prendan su micrófono. ¿Nadie? Porque así son siempre de tímidas, Becky. Igual en el chat, chicas, si quieren, pues no quieren Ah, encender su micrófono, pueden compartir ahí en el chat. ¿qué es la sexualidad? A ver si lo definieran en una sola palabra. En una palabra. Para mí, sexualidad es con una palabra que pongan en el chat. Podría ser la identidad Ujú. sí, o sea, la identidad de mi cuerpo o algo así. Sí, tiene que ver con la identidad y le llamamos identidad sexual, ¿no? Identidad sexual, claro, esa es una parte, ¿verdad? O así para ti, eso te evoca la palabra sexualidad. ¿Con qué sexo, digamos, me identifico? Gracias, Maye. ¿Alguien más? Tú, Becky, ¿nos quieres compartir para ti? ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra sexualidad? Claro que sí, Rocío, coincido con Mayela, que es la parte de nuestra identidad y va más allá de lo erótico. Cuando dicen Ujú. sexualidad en automático, tal vez varias personas lo relacionan como en la parte sexual o erótica, pero va más Placentera, allá, ¿no? ¿no? Va más de cómo te identificas, desde tus gustos, de lo que tú haces. Ujú. Y cabe mencionar que abarca como toda tu línea de vida, por así decirlo, ¿no? O sea, no es solo un Exacto, momento de tu vida cuando eres adulto, sino también cuando eres niño. exacto. Muy bien. Pues gracias, Maye. Y gracias, Becky. En efecto, ¿verdad? Entonces, fíjense, cuando hablamos de sexualidad, también nos llega un sentimiento a mí o una sensación incluso a mi cuerpo, a mi ser. Cuando yo hablo de sexualidad, ¿qué siento al escuchar esa palabra?
¿Es algo agradable o algo desagradable? ¿Quién me comparte? ¿Le evoca algo agradable o desagradable la palabra sexualidad? Pues más que desagradable, yo creo que en algún punto se vuelve incómodo, ¿no? No, no desagradable, sino como que el tratar el tema a lo mejor con ciertas personas, por ejemplo, con mi mamá, cuando yo era adolescente, como que tratar el tema de la sexualidad era, o más que nada, esa identidad tuya, ¿no? Es complicado, entonces yo creo que es más incomodidad. Exacto, ¿verdad? La palabra sexualidad la hemos asociado a algo incómodo, algo prohibido, algo de lo que no debemos hablar, porque como decía Becky hace ratito, como que evocamos solamente la parte erótica, y la parte erótica en la cultura donde nos desenvolvemos nos enseñan que el erotismo es el placer genital, son las relaciones sexuales. Y entonces, cuando a nivel social hemos enmarcado a la sexualidad en relaciones sexuales únicamente, pues eso hace que la sexualidad sea un tabú, sea un prejuicio muy grande, que tengamos un montón de ideas, de pensamientos y de creencias equivocadas. Sin embargo, como nos compartía y recordaba muy bien Becky, la sesión pasada vimos que la sexualidad tiene que ver con nosotros, con todo lo que somos a lo largo de toda nuestra línea de vida. Desde que nacemos e incluso antes, nuestra sexualidad ya se está empezando a conformar dentro del vientre de mamá. Cuando nacemos y nos dicen, esta personita, de acuerdo a la forma que tiene sus genitales, es niña o esta personita es niño, entonces nos empiezan a educar en sexualidad, ¿sí? Y pues bueno, la sexualidad, esta definición también se las traje la vez pasada, que a mí se me hace algo muy sencillito de comprender, que dice que la sexualidad es una dimensión humana. Así lo dijo muy bonito Becky, tiene que ver con mi línea de vida. Es una dimensión humana, es una potencialidad con la que todas las personas nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos acompaña siempre. Y esa sexualidad la vamos a ir construyendo porque forma parte de nuestro ser, de nosotras o de nosotros, si hay hombres aquí en el grupo. Y nuestra sexualidad está vinculada con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con la forma en la que nos expresamos, con todo lo que sentimos, con la forma en la que nos relacionamos con los demás, con los valores que vamos adquiriendo, con las creencias, hasta con las actitudes que tenemos. Muchas veces nos comunicamos con la sola actitud. Al pararnos, al mirar, al aceptar o negar o rechazar, con la sola mirada, ¿no? Ante algún tema, con nuestras conductas, con la forma de practicar, con nuestras prácticas sexuales o culturales o sociales, etcétera. Entonces, la sexualidad tiene que ver con nuestra vida, con la vida misma, con la cotidianidad. Y sin embargo, fíjate, como dice Maye, nos genera incomodidad y a veces no podemos hablar de estos temas tan importantes con nuestras personas a las que queremos, porque precisamente hay un montón de creencias equivocadas en torno a la sexualidad. Entonces, bueno, yo la vez pasada les compartía, ¿verdad? Que yo trabajo con este modelo que le llaman modelo holónico de la sexualidad humana. Este modelo lo desarrolló el doctor Eusebio Rubio Aureoles. Y entonces el doctor dice que la sexualidad tiene 4 elementos fundamentales. El primer elemento, si nosotros estamos pensando en nuestros niños y en nuestras niñas,
es cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, es decir, quiénes somos, qué cosa nos gusta como mujeres, como niños, como niñas, cómo expresamos, qué juguetes nos gusta, cómo nos gusta vestir, cómo nos sentimos por ser esa niña o ese niño que un día fui, ¿sí? ¿Sí les quedó claro? La segunda parte de la sexualidad tiene que ver con las emociones, es decir, con lo que sentimos hacia las otras personas, como por ejemplo, básicamente el amor, el cariño, el afecto. De hecho, el doctor Eusebio hasta le llama vínculos afectivos, ¿no? Y entonces, en esta parte de la sexualidad, también entra pues eso que sentimos cuando alguien nos gusta, nos atrae, cuando nos enamoramos, y vamos a tener que hay niños, niñas que nos pueden llegar a decir, ay, a mí me gusta mucho mi compañerito o mi compañerita, o a lo mejor llegan y te dicen, yo ya soy novia de, ¿no? O novio de, todas estas 4 partes de la sexualidad, todas tienen un componente biológico, es decir, que no se da nada más así de nada. Desde la biología es que sucede todo esto, ¿sí? El tercer elemento de la sexualidad tiene que ver con las sensaciones. Fíjense, en el segundo son sentimientos y afectos. En este tercer elemento es con las sensaciones que a mi cuerpo y a través de todos mis sentidos pueden resultar agradables o desagradables, ¿no? Como por ejemplo, a mí me puede agradar escuchar algún tipo de música especial, me puede desagradar escuchar algún sonido. Yo recuerdo mucho un compañero de trabajo que cuando escuchaba la música clásica, llegaba y nos decía, oye, ese violincito, pero así hacía una cara de desagrado con el sonido del violín. Y a muchas personas, pues sí nos puede agradar. Entonces, en el cuerpo del niño y de las niñas, en su ser, pues, en su persona, esta parte de la sexualidad pues se va construyendo con los 5 sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, ¿el qué más? La imaginación, ya dije el olfato, ¿verdad? Con todos los sentidos, ¿sí? Y en la última parte o en la cuarta parte, el cuarto componente de la sexualidad, es esta capacidad que tenemos desde la biología de poder ser mamás o papás. Pero cuando somos pequeños lo vamos aprendiendo a ser una mamá y un papá, cuidando a los demás. Por ejemplo, con nuestras muñecas, con nuestros muñecos, cuando jugamos con ellos a ser mamá, a ser papá, cuando jugamos con nuestras mascotas o cuando tenemos mascotas, cuando cuidamos a las plantitas, cuando cuidamos a la familia, cuando cuidamos el medio ambiente. Entonces, esta parte de la sexualidad, al igual que todas, las vamos construyendo paulatinamente, vamos aprendiendo desde nuestro cuerpo, ¿verdad? Y lo que nos gusta, desde nuestros afectos, por quien sentimos cariño y amor, desde nuestras sensaciones en el cuerpo, a través de nuestros sentidos y desde el cuidar y proteger a alguien más pequeño o incluso a veces a alguien de nuestra edad, ¿verdad? O más grande, así vamos aprendiendo y construyendo la sexualidad. Esto es a modo de recordatorio. La vez pasada les decía yo que los niños y las niñas siempre están expresando su sexualidad. ¿Y cómo la expresan? A través de conductas que cuando son esperadas porque forman parte de su desarrollo, pues las consideramos saludables, como por ejemplo cuando un niño o una niña
tu niño, tu niña de 3, 4 años te pregunta, oye mamá, oye papá, ¿dónde estaba yo antes de nacer? ¿Cómo llegué a tu pancita? ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Sí? O expresiones como a esa edad, antes de entrar a la primaria, pues quitarse la ropa y andar desnudos por todos lados, ¿no? Esas son expresiones saludables. Pero hay otras expresiones problemáticas que pues nos pueden causar o causan malestar también al niño, la niña que las está viviendo, y a veces pues nos damos cuenta las demás personas que esas conductas relacionadas con la sexualidad pues son problemáticas. Y estas conductas, ya sean las saludables, que son esperadas como parte del desarrollo, o son problemáticas que también se presentan en el desarrollo, pues tienen que ver con estas 4 partes o 4 elementos de la sexualidad. Cuando vemos algunas conductas problemáticas, como por ejemplo, cuando un niño o una niña es muy grosero, dice palabras groseras u obscenas, uno dice, ah, caray, pues esto, o sea, es normal que un niño se enoje, digamos, ¿no? O exprese que esté enojado, pero si en su molestia o en su incomodidad, o a veces sin estar enojado, dice palabras groseras o violenta a alguien, o se autoerotiza, autoerotizarse quiere decir que se masturba compulsivamente, pues bueno, esas son conductas que nosotras podemos entender y traducir como problemáticas porque están generando un malestar. El niño o la niña que dice palabras o tiene conductas que no son esperadas, pues a nosotros nos causa cierta incomodidad y a los niños pues también, porque dentro de ellos también están sufriendo, muchas veces no lo entienden, pero lo aprendieron de algún lado y lo expresan. Entonces, en estas conductas problemáticas, ¿sí se acuerdan que la vez pasada empezamos a revisar el tema del abuso sexual? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues hoy vamos a continuar con este tema del abuso sexual porque creo que nos quedamos a la mitad y en las cosas que más me interesaba compartirles a ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué es el abuso sexual? Fíjense, esta definición a mí me gusta mucho porque yo siento que está muy chiquita y está muy fácil de entender. La desarrolló un autor que se llama Félix López. Y él nos dice que el abuso sexual es cualquier conducta sexual, o sea, que tiene ese componente sexual en la que existe coerción, es decir, cuando se obliga al niño o a la niña para que lleve a cabo una conducta sexual o existe, pues sí, coerción psicológica cuando al niño o a la niña se le va engañando, nosotros decimos se le va acicalando, ¿verdad? Se le va convenciendo para que el niño o la niña participe en una conducta sexual que vendría siendo pues de personas grandes o adultas, ¿sí? O bien cuando hay una gran diferencia de edad entre un menor y la persona que ejerce esa conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces los niños y las niñas tienen juegos sexuales. No sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez algún niño o una niña están jugando, por ejemplo, a que son esposos. Esa es una conducta sexual. Si el niño o la niña tienen más o menos la misma edad o la misma edad, entonces forma parte de su curiosidad y forma parte de sus expresiones esperadas. Pero si hay una gran diferencia de edad y un niño dice, vamos a jugar, a ser mamá, papá, y tú te vas a subir encima de mí o tú me vas a besar como besan los adultos, pues entonces esa persona que tiene
significativamente más años, ¿verdad? 4 o 5 años o más, esa ya cae en un abuso sexual. Muy bien. Entonces, ¿qué componentes vamos a observar? Decíamos que el abuso sexual es una conducta en la que existe una invitación o una solicitud a tener una conducta sexual. Esa conducta sexual que solicita una persona más grande, puede darse con contacto, es decir, tocando a la persona o sin contacto. Cuando una niña o un niño accede a ese tipo de conductas, el niño, la niña o incluso el adolescente no está en condiciones de dar su permiso o su consentimiento. ¿Por qué? Porque ese niño o esa niña no comprende en qué consiste esa conducta, ¿sí? Y todavía cuando por parte de la persona adulta o más grande que está solicitando el contacto sexual, existe coerción o coacción o engaño, pues entonces ya se cumplen los 3 componentes para decir eso que está viviendo el niño o la niña es un abuso sexual. ¿De acuerdo? Entonces les decía, los tipos del abuso sexual pueden darse con contacto. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona más grande o un adulto, incluso una persona adulta, solicita caricias sexuales, ¿no? Como caricias en los genitales, tocamientos eróticos, besos, frotamientos, ¿sí? En genitales o en las partes en las partes de los genitales de los niños, que la persona adulta frote sus genitales con el niño, la niña o el adolescente, en los pechos o en las nalgas o en la pelvis, pues todo eso es con contacto. Decimos que hay abuso sexual sin contacto cuando ese adulto o esa persona adulta le pide al niño o la niña que le muestre sus genitales o el adulto le muestra sus genitales, o bien la persona adulta o más grande se masturba, es decir, se autoerotiza frente al menor, o bien cuando los exponen también a que vean pornografía, o bien les piden que les tomen fotografías, o cuando el niño o la niña se está bañando y la persona adulta está espiando al niño, con toda esta intención de el adulto o la persona más grande erotizarse. También cuando exponemos a nuestros niños o a nuestras niñas a escuchar actividades sexuales por parte de adultos, ¿sí? Entonces, así es como con estos 2 tipos de contacto o de abuso se da, con contacto o sin contacto, perdón, se da el abuso. Fíjense, los niños y las niñas, incluso todas las personas, tenemos factores de riesgo para que podamos llegar a vivir un abuso sexual. ¿Qué puede pasar cuando podemos vivir abuso sexual? Pues un montón de cosas suceden. Por ejemplo, cuando a mí emocionalmente en casa no me atienden, no me hacen caso a mis emociones como niña o como niño. Cuando en casa vivimos violencia intrafamiliar. Cuando mi mamá o mi papá vivieron en su infancia abuso sexual. Entonces, ahí revísense ustedes. Si ustedes llegaron a tener alguna experiencia de abuso sexual, a veces invisibilizamos porque normalizamos ese tipo de conductas y lo invisibilizamos con nuestros niños y les puede volver a pasar. Cuando el niño o la niña tiene alguna discapacidad, cuando en casa no hablamos de sexualidad, cuando no les explicamos a los niños que pueden abusarlos sexualmente y no les damos como una pequeña definición de lo que es el abuso sexual, cuando a los niños y a las niñas les exigimos que sean obedientes ciegamente ante todos los adultos, o cuando normalizamos las conductas de violencia.
Ujú. Igual cuando los niños, las niñas son muy tímidas. Ujú. Va a ver cuando ya está sucediendo el abuso, fíjense, hay indicadores que nos pueden decir que nuestro niño o nuestra niña puede estar viviendo algún tipo de abuso o incluso abuso sexual. Por ejemplo, cuando yo les ponía hace rato del autoerotismo compulsivo, es normal o es esperable que algunos niños descubran que todo su cuerpo siente bonito. Y entonces algunos niños descubren que sienten bonito, por ejemplo, balanceándose. Y entonces al balancearse, sus genitales pueden como frotar en la orilla de la banquita o en un filito de su silla, o bien a veces poniéndose una almohadita entre las piernas, descubren que su cuerpo siente bonito. Y entonces hay algunos niños, niñas, que de repente ellos solitos se acarician, se autoerotizan. Eso es una conducta que es esperable. ¿Cuándo ya no es esperable? Cuando lo hace a cada rato y a cada momento y en todas partes, eso ya no es esperable. O bien cuando anda buscando meterse, o sea, que ya descubrió que tiene, por ejemplo, la niña un orificio en la vagina y anda queriendo meterse algún objeto por ahí, o el niño en el ano. Cuando tienen una curiosidad sexual excesiva, o cuando ya habían pasado como una etapa y entonces el niño o la niña se regresa en la etapa. Digamos que ya tenía un lenguaje bastante desarrollado y de repente empieza a hablar como niño chiquito o a tener conductas de niño o niña más chiquito. Cuando hay una sumisión excesiva por parte del niño o la niña, cuando tiene cuando ya había avanzado en la escuela y de repente retrocede, o bien otro indicador cuando tienen pesadillas nocturnas, cuando se orinan en la noche y ya no se orinaban, o le llamamos ecopresis y ay, ahorita se me fue la palabra, enuresis y encopresis, o sea, cuando se orina o cuando hace defeca en las noches, ¿no? Cuando no tiene suficiente atención ante lo que se le dice, cuando podemos darnos cuenta que trae algunos moretones en las ingles, o sea, muy cerca de sus genitales, cuando vemos al niño o a la niña deprimido, cuando tiene esos juegos sexuales inapropiados, o bien cuando dibuja, por ejemplo, genitales, ¿no? O cuando esos dibujos como genitalizados, es cuando nos puede estar dando un indicador de que posiblemente esté viviendo algún abuso. Fíjense, ante la pregunta que se le han llegado a hacer a personas adultas si vivieron abuso sexual, se estima que 1/3 de las personas que han vivido abuso sexual nunca se lo cuentan a nadie o lo llegan a contar ya hasta que son grandes, después incluso hasta de los 30 años. Y ante la pregunta de por qué no lo contaron cuando eran pequeños, pues expresan que pues les daba mucho miedo de que mamá, papá no les creyeran o tenían mucho miedo a las consecuencias, porque la gran mayoría de las veces la persona que agrede sexualmente a un infante o a un menor, regularmente esa persona la amenaza o le dice que guarde el secreto, que no se lo diga a nadie, o que algo muy malo le va a pasar a la familia o a mamá o a papá si lo llega a confesar. Entonces, estas personas dicen que pues tenían miedo a esas consecuencias, a la vergüenza, ¿no? De lo que les había pasado, al impacto que pudiera tener dentro de la familia, a que la familia se separara, se disgregara, que hubiera un conflicto familiar y se iban a sentir muy culpables.
Algunos niños incluso dicen que cuando eran pequeños o pequeñas, no se daban cuenta de que eso que estaban viviendo era un abuso sexual. O bien también, pues que como tenían alguna discapacidad funcional o intelectual o cognitiva, pues el agresor, quien agredía, pues les decía o les amenazaba, ¿no? Entonces, también lo que dicen es que no sabían a quién decírselo, en quién confiar. Por eso esos datos que se tienen de las personas que han vivido o hemos vivido violencia sexual, pues son muy significativas, muy importantes, porque eso nos ayuda a que ahora nosotros, como adultos, como papás, como mamás, podamos proteger a nuestros niños y a nuestras niñas. ¿Sí? Nosotros decimos que hay ciertas características en el niño o la niña que está viviendo algún abuso sexual. Por ejemplo, hacen esto que le llamamos el pacto del silencio con la persona agresora. Y no crean que es un pacto así como cuando nosotros ya de más grandecitos decimos, ay, vamos a hacer un pacto de amigos. No, para nada. El agresor tiene así como esa habilidad de ir acicalando poco a poco al niño, de irlo convenciendo a la niña para que acceda a esos juegos sexuales. Y entonces pues le dice que guarde el secreto, que si lo llega a decir nadie se lo va a creer, o le llega a decir pues que eso es tan bonito porque la quiere mucho, lo quiere mucho, es su preferido. Y entonces el niño o la niña pues llegan a hacer ese pacto de silencio, guardan el secreto, o cuando han vivido amenazas por parte del agresor o la agresora, porque también hay agresoras mujeres, aunque la gran mayoría son agresores hombres, pues sienten que no quieren lastimar a la familia y no lo dicen. Sienten mucho pánico, les da vergüenza, se sienten culpables, porque los niños y las niñas tienen como una intuición que les dice esto no está bien. Y como saben que no está bien, algo les dice que no está bien, pues les da mucha vergüenza o muchas veces se sienten culpables porque sienten que accedieron ante el cariño y el amor y la cercanía al agresor. Entonces, pues se llegan incluso a resignar y muchos niños y niñas que han vivido violencia sexual o abuso sexual, pues se llegan a resignar y pasan años o vivieron años violencia sexual o abuso sexual. Es decir, el niño o la niña va desarrollando una lealtad ante el agresor. O bien también el niño o la niña se disocia cuando está viviendo el momento del abuso. Es decir, su cuerpo está aquí, pero su mente se va. Ajá. El niño o la niña a veces niega lo que pasó, pues es como una forma en que su mente trata de protegerla y hace que lo niegue o incluso hasta la llega a olvidar. Bien, ¿qué sucede, verdad? Cuando llegamos a descubrir que un niño o una niña está viviendo abuso sexual, pues seguramente nos produce una profunda tristeza, mucha preocupación, nos da miedo, nos sentimos impotentes, a veces también nos da mucha rabia, mucha ira, y pues bueno, el saber que es posible que nosotros como adultos, como mamás, como papás, podemos brindar bienestar a nuestros hijos para protegerlos de un probable abuso, pues la verdad que también es reconfortante. O bien el saber que esto sucede, que a todos nos puede llegar a pasar y que el que nosotros como mamás o papás nos preparemos para esto, significa que el día que pase vamos a saber cómo actuar, cómo responder y cómo actuar con nuestros niños. Porque les decía yo, los niños, las niñas que están viviendo abuso sexual, pues se sienten culpables de lo que pasa. Entonces, si nosotros como mamás, papás entendemos que el niño y la niña no tenía elementos para poner un alto, para defenderse, para hablar,
para confesar lo que estaba sucediendo, pues nosotros como mamás, papás, nuestra función es ser comprensivos con ellos, ¿verdad? Entender que la culpa no es de ellos y protegerlos, ¿sí? Bien. Para que prevengamos este tipo de abusos, yo les traje aquí una formulita. Pero antes les quiero preguntar, ¿no hay ninguna duda, pregunta o algo? Sí, justo en el chat, Ujú. nos escribió Yadira. ¿Qué Dice, dice ella? yo tengo una duda. Dice, mi hija tiene 5 años y siempre que mi esposo y yo nos damos beso, ella se enoja mucho y dice que por qué a ella no le damos beso. Ah, perfecto. Pero eso no tiene que ver con un abuso. Esos son, les decía que una parte de la sexualidad son los vínculos, ¿verdad? Otra parte de la sexualidad es que nuestro cuerpo siente bonito. La niña siente que ante el cariño y el amor, una forma de expresar el amor es darse besos. Entonces, ella también pide besos. Y entonces, pues, es natural, es normal y es necesario que también besemos a los niños, donde no debemos besarlos para no erotizarlos, pues en la boca, o desnudos no debemos besarlos, ¿sí? Hay que darles un beso en la mejilla, hay que darles un beso en la manita, hay que darles un besito en alguna parte del cuerpo que no consideremos que podemos erotizar al niño. Y lo que tú puedes hacer, Yadira, es decirle que las personas adultas, cuando se quieren, una forma de expresarse el amor es darse besos en la boca, y que los niños y las niñas, lo saludable es darles beso en la mejilla, y que ella también les puede dar besos a ustedes en la mejilla, ¿sí? Ok, bien, entonces les decía yo, ¿qué vamos a hacer para prevenir que a nuestros peques lleguen a experimentar un abuso sexual, o que tengan herramientas para que si les pase, puedan ir con ustedes y decirles lo que les está sucediendo? Un elemento muy importante va a ser mencionar a todas las partes del cuerpo con su nombre correcto. No se vale ponerle apodos a ninguna parte del cuerpo, ¿sí? Incluidos los genitales. Otro tip, y hasta me gustaría que si tienen por ahí lápiz y papel, anoten estos 3 tips del cuidado del cuerpo. Les vamos a decir a nuestros peques, para que tú aprendas a cuidar tu cuerpo, ¿verdad? O como estamos aprendiendo a que tú cuides y nosotros cuidemos también tu cuerpo, te ayudemos, vamos a nombrar todas las partes correctas. Y entonces, y esa es una parte. Otro tip va a ser las formas de contacto con ellos, como lo que ahorita me decían. ¿Qué es un contacto saludable? Un beso en la mejilla, en la boca con nuestros hijos no es saludable. Yo sé que muchos adultos lo hemos practicado con los niños y les damos besito y pues claro, no tenemos ninguna mala intención con nuestros hijos. Sin embargo, nuestra boca sí está llena de bacterias y no es correcto. Y la boca es una zona muy erógena. Entonces sí tenemos que enseñarles a los niños formas en las que los pueden tocar, ¿sí? Y nosotros como adultos somos los primeros que vamos a enseñar. Otro elemento importante de nuestra pirámide del cuidado del cuerpo es la privacidad. Enseñarles que su cuerpo es privado desde la puntita del cabello hasta la puntita del pie. Todo tu cuerpo es privado y el cuerpo de papá es privado, el cuerpo de mamá es privado, el cuerpo de las personas es privada. Cada vez que quieras tocar un cuerpo hay que pedir permiso. No podemos llegar y tocar y abrazar y encimarnos sin el permiso de la otra persona. Entonces, no se les olvida este triángulo del cuidado del cuerpo: nombres correctos, formas de contacto y privacidad. Ahorita se los voy a desglosar, ¿sí? Entonces, les decía yo, nombres correctos del cuerpo.
llamarle a los genitales como son. Si yo no quiero decir a mi hija o a mi hijo, por ejemplo, si no les quiero decir, tú que eres niña tienes entre tus piernas esto que se llama vulva, le puedo decir, tus genitales tienen la forma, o sea, la forma pues de tus genitales es diferente al del niño. Y entonces tú tienes unos genitales de niña. Un niño, pues tiene sus genitales de niño. ¿Cuál es el nombre correcto? Pene y escroto. Fíjense, la gran mayoría dicen los niños tienen testículos. Sí, pero los testículos están adentro de una bolsita en forma de piel y que cubre los testículos y que se llama escroto. Entonces, a todo le vamos a llamar por su nombre, al cabello, a los ojos, a la boca, a los pezones. Les podemos llamar pezones o pecho. Pezones de niña, pezones de niño, ombligo. Todos y todas tenemos pezones, ombligo, genitales, ¿sí? Y entonces en la niña es vulva, en el niño pene y escroto. ¿Por qué? Porque eso le da claridad al niño, evita que se confunda y empieza a conformar lo que llamamos su autoimagen corporal. Va identificándose, ya Mayela lo dijo muy bien al principio, tiene que ver con mi identidad, la sexualidad. Entonces el niño, al mencionarse todo, va conformando una idea, una imagen de su cuerpo. Eso le permite hablar con naturalidad. Si alguien llega, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros les ponemos a los genitales el sobrenombre de conejito, y entonces esta niña llega a vivir abuso sexual por parte de una persona mayor y esa persona mayor le está diciendo, vamos a jugar el juego de las cosquillas y le voy a hacer cosquillitas a tu conejito, le voy a dar besitos a tu conejito. Y luego esa niña va y le dice a su persona de confianza, fíjate que fulanita o fulanito de tal está dándole besitos a mi conejito. Si tú fueras esa persona de confianza, ¿tú qué pensarías? ¿Quién me contesta? Yo, niña Rocío, llego y te digo, este Pedro, a lo mejor vamos a decir, Pedro es, ¿quién les gusta? Pedro es el chofer. Pedro le está dando besitos a mi conejito. ¿Tú qué piensas? ¿Quién me contesta? Pues puede referirse a un peluche o a un monito, o sea, no, no, Exacto. no, no te da otra idea. Exacto. Tú como adulto, que un niño te está confesando un abuso sexual, tú lo que piensas es que, ay, tú tienes un conejito de peluche y el chofer le da besitos a tu conejito. Y entonces tu respuesta va a ser, ah, está bien, no pasa nada. Y el niño o la niña se va a quedar callada. En cambio, si la niña llega y te dice, Pedro, el chofer le está dando besos a mi vulva, ¿tú vas a tener confusión en lo que te dice? No, ¿verdad? Por eso los nombres correctos, mencionarlo es básico, ¿de acuerdo? Entonces les vamos a llamar con sus nombres correctos. Muy bien. Las emociones. Los niños y las niñas, fíjense, su cerebro está madurando. Cuando nacen los niños, el cerebro, digamos que ocupa más espacio o lo que ya está más maduro en el cerebro es la parte emocional, ¿sí? Entonces los niños tienen, el cerebro emocional los tienen más grande. Por eso las emociones las viven tan intensamente. Si les da frío o lloran o sienten algo, pues lo viven así, lloran un montón, ¿no? O bien se ponen contentos y ¡ay! Brincan de alegría, etcétera, etcétera. Entonces, ayudar a que nuestros niños reconozcan
cuál es su estado emocional es importantísimo. Si el niño o la niña viene con una emoción que para nosotros podría ser desagradable, como que, o a lo mejor para nosotros es X, como si el niño te dice, me da mucho miedo subirme a los caballitos. Y uno dice, ay, ¿cómo te va a dar miedo si son los caballitos? Ay, es una feria, a todos nos gustan las ferias. Hay que validarle las emociones. Si el niño te dice, me da miedo la oscuridad, no hay que decirle, ay, no seas miedoso, no pasa nada. No, hay que validarle y decirle, claro, cuando yo tenía tu edad también me daba miedo. O claro, yo también cuando veo muy oscuro, ay, a mí también me da que harto miedo, ¿no? Entonces, darles espacio cuando el niño tiene una emoción muy intensa como el enojo, por ejemplo. A veces decimos, hacen muchos berrinches, ¿verdad? Están desregulados emocionalmente y nosotros como adultos a veces tratando de calmar la emoción, los regañamos o les decimos cállate o les prohibimos o no, o los dejamos ahí y ya no les hacemos caso. Hay que acompañarles, ¿sí? Y darles tiempo a que expresen la emoción que están sintiendo. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer para acompañarlos y prevenir abuso sexual? Pues enseñarle cuáles son los juegos saludables y bonitos para cada etapa de desarrollo. Cada etapa de desarrollo va a ir encontrando sus juegos que puede jugar y que son bonitos, son divertidos, aprende de ellos. Nadie le va a pedir que jueguen a escondidas, nadie les va a pedir que guarden el secreto por jugar algún juego. Y entonces explicarles, un juego es aquel que te va a hacer que te diviertas, que tengas amigos, que no lo vas a hacer en secreto, que vas a aprender del juego, que en cualquier momento que el juego ya no te guste, puedes y tienes derecho a decir, ya no quiero jugar, ¿sí? Entonces, enseñarle que hay un montón de juegos saludables, bonitos y divertidos para cada etapa de su desarrollo. Hay que enseñarles a los niños y a las niñas lo que llamamos el consentimiento, ¿verdad? Decir no se vale, hay que respetar cuando un niño, por ejemplo, si lo llevamos a la fiesta de la abuelita, pues hay que respetar si no quiere saludar a algún adulto o adulta. Becky, ¿nos da tiempo de pasar un videíto? Dura como 1 minuto. Sí, nos queda, pues damos 2 minutitos para Híjole. finalizar, ¿vale? Ok, ¿sí lo escuchan? Ya está corriendo. No se Híjole, escucha. No se escucha. no se escucha. Ay, no, pues me voy a tardar en tratar de enseñarlo. Bueno, ya. Era nada más de la mano de Kiko, se llama, ustedes lo pueden buscar en internet, les va a servir mucho. Y la mano de Kiko le va preguntando a la niña la protagonista, Kiko, ¿te puedo tocar tu cabeza? Y la niña dice sí, y hasta pone su cabeza. Y te puedo tocar cuando llegan los genitales, ¿te puedo tocar debajo de tus calzones? Y entonces la niña dice no, ¿no? Y entonces trata de eso, búsquenlo, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos que enseñarle a nuestros niños? Que hay secretos buenos y que nos hacen sentir bien, nos dan alegría, como por ejemplo las fiestas sorpresas, y hay secretos que cuando nos dicen que no se los digamos a nadie, la indicación es que ese secreto lastima o nos puede lastimar a nosotros. Entonces, no es divertido, hace sentir mal a alguien un secreto que no es bueno y entonces díganles, bueno, hay secretos buenos que son divertidos, bonitos y te dan felicidad y hay secretos malos que lastiman a alguien o te pueden hacer sentir mal o triste o tristeza. Los secretos buenos son muy cortitos y los secretos malos son muy largos porque te dicen que nunca le digas tu secreto a nadie. Ajá. Hay que enseñarle quiénes son las personas adultas protectoras, en quién puede confiar y a quién le puede ir a decir
cuando le suceda algo que la esté dañando. Y entonces dile, pues todos estos personajes, mamá, papá, el tío, la abuela, la madrina, la maestra, etcétera, etcétera. Hay que decirle que tiene derecho a levantar la voz y a insistir cuando algo le incomoda, le molesta o que su cuerpo le está diciendo eso no es correcto. Ajá. Hay que explicarle una muy pequeñita definición de lo que es el abuso sexual. Yo regularmente les digo, para que tu niño, tu niña te entienda bien lo que es el abuso sexual, le podemos decir, cuando una persona más grande que tú te invita a jugar, a acariciar los genitales. Esta es una definición muy chiquita para los más chiquitos. Y conforme van creciendo, le podemos ir aumentando. Por ejemplo, de 5 años, o te invita a hacer algo y a que guardes el secreto, ¿sí? O más grandecitos, o te dice que que lo hagan a escondidas, o te amenaza, o te da regalos a cambio, ¿sí? Etcétera. Entonces podemos ir ampliando nuestra definición del abuso. O te obliga o te quiere dar algo a cambio, aquí de 5 a 6. Bien, las formas de contacto, les decía yo. Tocar es esto, ¿sí? Una doctora, un doctor te revisa con los dedos, eso es revisar. Te limpia mamá, papá o la cuidadora en la escuela con un papel o cuando te bañan, utilizan una esponjita y te tallan. La caricia es esto. Esto es lo que hay que enseñarle a diferenciar a nuestro hijo, ¿sí? Desnudos, ¿dónde sí puede mostrarse desnudo o quitarse la ropa? En la regadera, ¿verdad? ¿En dónde más? Cuando va a ver al médico, a la doctora, en su recámara, cuando se cambia la pijama. Entonces, hablar de sexualidad con nuestros hijos es para protegerle y lograr tu confianza en ti, su confianza en ti, para que tú como mamá, papá, puedas comunicarte con él y él, ella, fácilmente te platiquen lo que les está sucediendo en torno a su sexualidad. Y pues muchas gracias. Ya con eso finalizo, Becky. Y Muchísimas gracias, Rocío. me robé No más sé si algún minutos. papito, mamita tenga alguna duda por ahí que quiera compartir o que quiera escribir en el chat. Nos queda un minutito para finalizar, en lo que escriben su duda o en lo que se animan a expresarla. Les voy a compartir una encuesta de salida. Esta encuesta de salida nos sirve mucho para planear las siguientes sesiones, saber qué temas son de su interés, también si este taller les sirvió, yo estoy segura que sí, pero de todas formas nunca está de más, ¿vale? Entonces ahí en su pantalla les va a salir este la encuesta. Entonces, si nos ayudan contestando, por favor, yo voy recibiendo sus respuestas. Y de igual forma, si gustan, en lo que esperamos todas las contestaciones también, puedan expresar alguna duda o algún comentario. ¿Alguna duda, inquietud, queja? Se vale, ¿eh? Yo recibo muy bien todo. Todo me sirve para mejorar yo también. Yo tengo, tal vez no es, bueno, tal vez sí es una duda en general. Se ha presentado, por ejemplo, bueno, o he conocido casos en las que algunas mamitas o algunos papitos se llegan a preocupar mucho de cuándo es un abuso sexual, pero en niños, o sea, como entre pares, ¿qué sí, o sea, en qué momento o qué diferencia de edad debe de haber, o
O no sé si nos puedas orientar un poquito más en esta parte, Rocío. Sí, hay que aprender a diferenciar lo que son juegos sexuales, les decía yo en algún momento. Los niños y las niñas son curiosos por naturaleza y llevan a cabo juegos sexuales. Cuando el juego sexual que están haciendo es entre niños de la misma edad, este, están jugando a la mamá, al papá, al doctor, están pidiéndose enseñar los genitales, están revisándose los genitales, pues ese es un juego sexual, cuando son de la misma edad. Cuando hay una diferencia de edad significativa, como por ejemplo de 5 años, pues entonces el niño más grande, supongamos un niño de 8 con un niño de 3 años. El de 8 ya hay una diferencia bastante significativa. Ahí hay dos cosas que tenemos que ver. El niño de 8 también puede ser una posible víctima de abuso si el niño de 8 le está pidiendo al niño de 3 años llevar a cabo alguna conducta con contenido sexual, como por ejemplo besar o chupar los genitales. Es muy difícil acusar legalmente al niño de 8 que está abusando del niño de 3. ¿Por qué? Pues porque es un niño, es un menor de edad, la ley lo va a proteger y además el niño de 8 puede tampoco no tener la conciencia de lo que está haciendo. Es un niño, es un menor. Entonces, lo que tenemos que tener ahí muy claro es que puede ser víctima de abuso sexual y tenemos que atender a los dos niños, ¿sí? Sí pueden llegar a darse conductas de niños que obligan o amenazan alguna conducta sexual, pero ahí es un foco rojo muy grande, porque entonces sí significa que nuestros niños están en contacto con contenido sexual inadecuado o bien están viviendo abuso sexual. Ahora que les damos a los niños dispositivos electrónicos tan pequeñitos, muy fácilmente abren páginas de pornografía. Y entonces a veces los niños pueden estar viendo algo y luego van y lo replican. O pueden estar viviendo algo. Por eso es importante que ustedes como papá y como mamá, pues tengan esa apertura de hablarles de sexualidad a los niños. Cada vez que ellos les pregunten algo, ustedes traten de responderle con la verdad, no con mentiras. Se vale decir, no sé, pero lo investigamos, ¿sí? Bien, creo que por ahí salió alguna pregunta, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Rocío. Y justo acá Ana Lorena nos dice, ¿y cuando la diferencia es menor como de un año? No, pues es un juego sexual. Cuando la diferencia es mínima, regularmente son juegos sexuales, pero sí hay que estar atento y hay que preguntarles, oigan, veo que están jugando muy divertidos. O sea, si nosotros llegamos y les decimos, ¿a qué juegan? Con ese tono acusador y regañamos y gritamos y hasta damos un manazo, los niños se espantan. En cambio, si llegamos tranquilos, sabemos que pueden haber conductas sexuales esperadas y preguntamos, oigan, los veo muy divertidos o los escucho muy callados. ¿Me pueden platicar a qué están jugando? ¿Y me pueden platicar qué quieren aprender con ese juego? Oigan, ¿a quién se le ocurrió comenzar este juego? Y entonces, si es un juego en donde están teniendo una conducta como de darse besitos, por ejemplo, porque a lo mejor lo vieron en la televisión y entonces vieron que una pareja se estaba dando besos en los genitales o en el pecho, entonces ustedes les pueden decir, esas conductas son conductas de adultos y acuérdate que tu cuerpo es privado, ¿sí? Y el cuerpo de tu primito, de tu hermanito, de tu amiguito, también es privado. No podemos besar el cuerpo ni acariciarlo, ¿sí? El cuerpo, para eso usamos ropa. Por eso les decía yo lo del triángulo de protección del cuerpo, ¿sí? Muy bien. Pues ya. Muchas gracias, Rocío. Solo un último comentario que nos pone Alicia, que dice, los niños replican todo lo que ven en la tele o en internet o en conducta con alguna persona cercana. Sí, por Entonces, eso les decía yo,
hay que enseñarles juegos saludables, ¿sí? Hay que darnos nuestro tiempo como adultos para jugar con nuestros niños y niñas. Hay que estar al pendiente del tipo de juegos o de caricaturas que ven, porque aunque ustedes no me lo crean, hay caricaturas bien inapropiadas para los niños, como la Peppa Pig, ¿no? Y eso es una caricatura leve, hay otras más feas todavía. Entonces, hay que estar al pendiente con lo que nuestros niños ven, ¿sí? Qué juegos les damos, qué juegos les compramos. Si ya les compramos juegos, videojuegos, primero hay que revisar si es adecuado para su edad. Hay que verlo primero nosotros, jugarlo nosotros y luego dárselos. Y bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias, Becky. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ahí ti, nos Rocío. vamos. Muchísimas gracias a todos por haberse unido a este taller. No sé si gustan encender su cámara para despedirnos y tomarnos una foto de recuerdo. Ahí nos echamos una peinadita o Sí. algo. Había Sí, muchas ¿verdad? personas unidas. Muchísimas gracias por haberse unido, por haber expresado sus dudas, sus comentarios. No se preocupen si su cámara no funciona, por ahí déjenos su despedida en el chat también. Los esperamos en el siguiente mes con el siguiente taller. Justamente sus respuestas nos son muy valiosas en esta encuesta que les aplicamos, porque pues de ahí sacamos el siguiente taller que sea también de su interés, ¿vale? Entonces, ahora sí sonreímos todos y nos despedimos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, bonita noche, muchas gracias. Bye.